Pero yo no vengo a cuidar carro. Y otro me dijo, ganate la bendición. ¿Y por qué no vas vos? Le digo. Y cosas así. Así comencé bruto en estas cosas sin saberlas. El primer milagro que veo, lo veo a través de un doctor de La Ceiba, de apellido Cagua. Nunca se me olvida, porque yo los voy a dejar al aeropuerto. Un médico que estaba orando por un señor que al día siguiente, el hermano lo había llevado esa noche al capítulo, y al día siguiente iba al quirófano a amputarle la pata. Porque se había hecho borracho, se había hecho clavado en una piscina que no tenía agua y se le fracturó la canilla y se le encangrinó y se le iban a amputar. Y como ya me habían ascendido del servicio y era el encargado de llevarme los equipos de sonido a mi casa a guardar hasta el próximo jueves, porque el jueves era mi capítulo, estaba esperando que el doctor orara por él, que terminara. Y me acuerdo que nunca se me olvida que empezó ese médico a decirle, mire, el Señor lo acaba de sanar. Y yo me llama la atención, pero si este médico no le ha puesto ninguna inyección y dice que lo sanó. Póngase de pie. El Señor tenía una venda con unas pomadas amarillas. Póngase de pie que el Señor lo acaba de sanar. Y yo mire que el Señor que se puso de pie, le dice, asiente el pie. Y asiente el pie, camínele, y empiezan a caminar cojeando, y le dice, salte, y dije, aquí dejó la pata, salte, y miren, yo vi saltar ese hombre y pegar grito y salir con la muleta en el hombro caminando normal, y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Estos son brujos, un médico que hace brujería, dije yo, ¿cómo lo curó? Yo no entiendo. Y me llamó la atención, ¿qué es eso? El Espíritu Santo. Orá para que lo conozcas, me decía. Bueno, y una noche dije, de ir a mi casa, voy a orar. ¿Saben qué me pasó? Solo dije, Padre nuestro que estás en los cielos, porque se me había olvidado el resto. Y me dio vergüenza, me dio pena. Y dije yo, ¿qué sigue del Padre nuestro? No me acuerdo. Pero yo seguía llegando al capítulo sin saber nada. Y me decían, aquí van a venir hombres que Dios los usa haciendo el milagro. Yo decía, me acuerdo que aquí todos los jueves venían hombres de diferentes países, de Guatemala, de Honduras más, de El Salvador, a la fraternidad, al capítulo, porque aquí no había nada. Aquí en las reuniones quedábamos debiendo el restaurante porque no había con qué pagar. El plato de comida valía $10 y recogíamos 150 córdobas. Y a la hora de pagar, yo no sé cómo hacían. Y yo estaba pendiente de los sobres y del dinero porque decía, aquí está el negocio de esta gente. Yo me voy a involucrar. ¿Y saben qué hizo el Señor? Me puso de tesorero del capítulo. Y cuando me miro con los grandes problemas que me decía el del restaurante, si no me cancelas, no te atiendo el jueves. Me decía, no seas malo, me siente del Señor esto. Y el restaurante que sabe de Dios ni nada, si los cristianos somos nosotros y al comienzo ni cristianos éramos. Así comenzó la fraternidad aquí. Dice que el que cobraba la cena estaba con un whisky doble. Miren lo que ha hecho Dios en nuestro país, en nosotros, en un poco de hombres brutos, pero que creímos al Señor. Le creímos, porque no sabíamos que la unción, yo creía que eran zancudos, yo buscaba la unción. Y yo le preguntaba, ¿qué cosa es la unción, loco? ¿Qué cosa es la unción? Me decía mi compadre, ¿quién sabe? Nos vienen a hablar en chino a Tomás, le decía yo. ¿Qué sabemos nosotros de todas estas cosas? Me decía, ¿y qué le estás pidiendo al Señor en el papel? Me decía, que me cambie la amarilla, le decía. La amarilla es mi esposa, ¿eh? Porque ya no la aguanto. No, me decía el compadre, no le pidas eso, hombre. Decirle que te transforme a otro, si yo estoy bien.
Una vez nos llevan a una convención a Honduras, porque miren, venimos sin conocer nada de lo espiritual, quebrados económicamente, porque nosotros tenemos testimonios integrales en todas las áreas. Si venimos sin nada, mi esposa dormía en mi casa en un cuarto con mis hijos y yo dormía en otro con un perro. La relación mala. Buenos días, María, tu madre, me decía. Esa era nuestra relación, ese era mi matrimonio. Y yo decía, tengo hogar. Tengo hogar, yo tengo 4. Creía que 4 hijos y una mujer era el hogar. Hoy sí tengo hogar. Hoy sí tengo hogar. Bendecido. En todo. Pero miren, no ha sido fácil. En todos estos años, yo le decía, Señor, yo te quiero conocer. Yo te quiero conocer, Señor. Y una vez, dicen, nos invitamos a una reunión de líderes. ¿Qué cosa será eso? 5 fuimos a la reunión de líderes. Y se apareció un gordito que nunca se me olvida, Manuel. Y me dice, te miro en un micrófono hablándole a multitudes. Y yo vengo de atrás, de la oficina donde estábamos en la reunión, de haberme tirado un churro marihuana. ¿Cómo le digo? Te veo con un micrófono hablándole a multitudes. Mire, le digo, decir una cosa. Yo me tiré el churro y usted le dio la onda. Si no sé ni a qué vine aquí, le digo. Fíjense que a los 2 años estoy en un coliseo en Honduras, donde habían 5,000 personas compartiendo mi testimonio. Cuando Dios habla y profetiza, la palabra de Dios se cumple, oye. Porque este es un este es un ministerio evangelístico, profético. En el 91 dan una profecía a Nicaragua donde dice que vamos a hacer luz a las naciones. Y nadie entendió eso, que íbamos a trascender la frontera, que íbamos a recibir una bendición que no podíamos contener, y la profecía se engavetó, porque no se entendía qué quería decir eso. Se guardó. En el año 1999, 54 capítulos tiene Nicaragua. Ahorita tenemos 901 capítulos, 902 capítulos. Entre hombres y mujeres. Porque las raíces espirituales que hay en esa escuela de la visión hay que retomarlas. Nosotros vemos en Junta Directiva analizando, viendo que eso es necesario, porque decía Benjamín, es el Espíritu hablándonos. Es Dios hablándonos cómo vamos a hacer este trabajo. Don Richard Chacarian nos invita a Miami a una reunión porque Dios le ha dicho algo y quiere compartirlo con nosotros. Y nos dice Richard que el Espíritu Santo iba a visitar un país de Centroamérica pequeño, que iba a haber un avivamiento en ese país, pero que no sabía cuál de esos países era, o El Salvador o Nicaragua. Vino aquí y fuimos a la Plaza Juan Pablo II aquí. Se separó del grupo de nosotros y se fue para allá don Richard y dijo, esa nación es este país que va a ser visitado por el Espíritu Santo. La otra palabra profética dada a don Richard, dice el Señor, que saquen los capítulos a la calle. ¿Cómo es eso? Yo me imaginaba con mi Biblia bajo el brazo. ¿Ves? Aleluya. Parado en un parque. Cristo viene. Así me imaginé yo. Entonces en el año 1999 iniciamos el primer avivamiento y que supuestamente vienen 4,000 personas al avivamiento. Los capítulos acá a la calle. Y vinieron solo como 40. Y la mayoría hondureños. Estos hombres de Dios, Dios los ha movido para acá. Empezamos el avivamiento.
En el año 2000, 2001 ya hay 300 capítulos. Hay una explosión, un mover, que a veces yo en mis oraciones personales yo le he preguntado, Señor, hay un enfriamiento. ¿Qué está sucediendo, Señor, que los milagros del comienzo no se están viendo? ¿Qué sucede? La santidad es un tema que a nadie le gusta oírlo porque confundimos santidad con perfección. Y una cosa totalmente diferente. La santidad es la lucha contra la vida pecaminosa. Perfectos no existen. Matrimonios perfectos no existen. Yo tengo un matrimonio feliz, pero imperfecto, compuesto por dos imperfecciones grandes, mi esposa y yo. Porque a veces creemos que porque somos líderes andamos en una burbuja que las alitas ya se nos ven. Mi esposa me vio las alas al comienzo. Dice que se me arrimaba mi carro cuando yo iba a salir, que iba fuera a la calle, al trabajo o algo, y me hacía con una toalla en la espalda. Y le decía yo, ¿qué estás haciendo, María? ¿Para qué me das con la toalla? No, te estoy limpiando las alas, degenerado, me decía. Una lucha. Aquí lo dijeron claro. Tu familia no viene a Cristo porque tu testimonio no convence. Así me dijeron a mí, no es a ustedes. Así me dijeron a mí, pero ¿cómo hago? Le digo yo al líder de Honduras que nos llevaron a esa convención, Emanuel Rodríguez, ¿se acuerdan? Un hombre de Dios tremendo que tuvieron ustedes, brother. Me dice, yo te voy a dar el secreto para que tu mujer cambie al final de la convención. Y yo me le voy a... Y ya termina la convención y lo busco, amigo, le digo, aquí estoy. Miren. Ajá, ¿qué? Me dice, ¿no se acuerda que usted me iba a dar el secreto? Con una libreta y un lápiz, yo a ver si cuánto Padre Nuestro, me iba a poner las penitencias. Me dice, mira, muchacho, para que tu mujer cambie, tenés que cambiar vos primero. Mira lo que me dice este madre, y yo, ¿cómo me dice eso si yo ya cambié? En el capítulo hay abrazo hombre, nunca había abrazado a un hombre en mi vida. Ya he hecho algunos cambios yo. Pero fíjense que en el capítulo abrazaba, fraterno, me servía, me reía. Pero en mi casa, cuando llegaba, casi ladraba. Vos, hija de la gran tal. Vos, que no sé qué. Candil de la calle, oscuridad en mi casa. Entonces pasé 3 años en fraternidad solito, sirviendo solo, sin nadie más en mi casa, escondido, casi no le decía para dónde iba, porque me decía un poco de cosas. Me decía, si eso debe ser alguna cosa mala que andás vos, esto es del diablo seguro, me dice, pero ¿por qué decís eso? Le decía yo. Defendiendo la fraternidad, ¿verdad? ¿Por qué decís eso? Porque ahí está vos, me decía. Y entonces yo no hallaba. Me pasaron unas cosas bien tremendas. Fíjense que una vez que venimos de León, que ya aperturamos el segundo capítulo de Nicaragua, como a las 2 de la mañana, y me llegan a dejar unos hermanos, unos fraternos, y me dejan en la puerta de mi casa, y cuando me busco la llave para abrir, no la ando. Y tengo que golpear. Y cuando miro la Mary en las cortinas así, y ya me van a abrir, muchachos, pasen buena noche, váyanse que ya es noche. Y se me regresa uno y me dice, me abraza y me dice, te amo, Norma. Yo le digo, ¿para qué? Miren, en cuanto abre la puerta, me abre la puerta y me dice, ese es tu querido. A mí no me ibas a engañar, me dice. Vos sos capaz de cualquier cosa. Y miren, y de ahí en adelante, cada vez que llegaba en las noches me comenzaba a hueler la ropa. ¿Pero qué me huele? Le digo, si no ando con ninguna mujer, no, con algún hombre que podía andar. Y miren, y todas esas cosas terribles que yo no hallaba que hacer. Yo le llevaba libros
que en ese tiempo estaba de moda las librerías cristianas. Y yo le llevaba libros, lee esto, hombre, para que Dios te toque el corazón, léelo. Y los quedaba viendo y le hacía chum, al patio. Y un día un compañero que me andaba ayudando a montar unos parlantes en un busito que tenía, me dice, mira, no le estés diciendo así. Vos no podés cambiar ni una hormiga. Orá por ella. Pero es que no le llega la oración. No le llega, no es. No, me dice, ella es así por vos. No, hombre, le digo. Y el de nacimiento, eso, le digo. Porque yo mi esposa la volví amarga, agria, la mujer. Yo no sabía que la mujer reacciona como uno la trata. Si la tratas bien, te va a responder bien. Si la tratas mal, te contestas más mal. Y yo decía, el poder de Dios tiene que venir a mi casa. Yo miraba en los capítulos hombres fracasados que empezaron a surgir. Hombres que llegaron sin nada, grandes empresarios. Aquí hay varios. Pero ¿saben qué es lo raro? Que yo oraba por su prosperidad. Ellos prosperaban y yo no. Y yo decía, ¿cómo es esto? Esto es para los demás y para mí no. Entonces, ¿por qué me pasan cosas? Y me dijeron, la bendición está en el servicio, servirle al Señor. Aunque no entendás, servirle. Pero yo le dije, Señor, ayúdeme. Y me sorprende en una convención nacional, la primera convención nacional de este país, el Señor, mi hija mayor, la única que tengo, nació impedida. Tenía una pierna más grande que la otra. Era coja. Y en esa convención, este fin de mes, vamos a tener aquí un hombre de Guatemala que fue de los primeros instructores que tuvimos, Enrique Cobar y Florencio de León. Yo recibí con esas dos personas el primer Sahel. Y en esa convención, uno de esos compañeros oró por mi hija. Yo nunca había visto lo sobrenatural de Dios. Y cuando mi hija queda sana, se endereza de su cojera, y yo me sorprendo y yo no sé qué ha pasado. Y le digo a mi esposa, mira Mary, hagamos un trato con Dios. Yo no entiendo esto, le digo, pero lo estoy viendo. Digámosle que nos ayude. A los 3 años aparecieron las damas, la primera reunión de damas, y a ella la invitaron, y es la fecha y no sabe ni quién la invitó por teléfono. Le pasó lo mismo que me pasó a mí en el capítulo. Oraron por ella. Una mujer de La Ceiba, que se llama Isabel Moya, no sé si vive todavía, una evangelista. Y mi esposa me llega contando, fíjate que esa mujer me dijo todo. Que cuando me pusiste el machete en el pescuezo, me dijo que todas las barbaridades que me ha hecho, pero dice que ahora vamos a servir para otros matrimonios. ¿Y qué crees vos? Le digo, está loca esa mujer, me dice. No podemos ni los dos, me dice, mucho menos que vamos a servirle a otro. Pero fíjense que el Señor empezó a obrar cosas maravillosas. Yo soy cristiano por lo que vi en los capítulos. A mí no me llevaron a una misa, ni a un culto. Yo creí en Jesús cuando empecé a ver que los rencos caminaban, que los cánceres se sanaban. Que una vez en Honduras, José Ramón, en un centro de niños huérfanos, en el año 2000, fui con 2 hondureños y ahí oré por un ciego y yo lo vi ver. Y salí asustado cuando pegó el grito y decía, yo lo veo. Y dije yo, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y por qué yo? Y si yo no tengo nada. Yo creía que Dios le daba los dones a los que tenían reales, nada más. Porque al comienzo los testimonios solo eran de prosperidad. Porque esos hombres que vinieron aquí al comienzo venían pagando su boleto, pagaban sus hoteles, y me acuerdo que me decían, aquí dejo para la próxima reunión. Y abrí el sobre, un montón de dólares. Y yo corrí un de líder, dejaron un barco, mire, de dólares. Guardalo, me decía, cancelá, me decía. No alcanza, imagínate cómo estaba. El poco de plata no alcanzaba, pero ya nos poníamos al día. Esos fueron los inicios, sin nada. Cuando Dios está en el asunto, aunque no haya, sale adelante. Oye, yo he sido testigo de todo el proceso de esta organización de los hombres de negocio aquí en este país.
He visto el evangelio completo en los capítulos, pero hay algo que ha enfriado las manifestaciones del evangelio completo, que son las sanidades, los milagros. Hay algo que está pasando. Porque cuando el vaso tal vez está sucio, el espíritu no fluye. Y los vasos somos nosotros. Y eso es delicado. Porque si el Señor te llamó con un llamamiento santo, hay que tener cuidado para ser luz en medio de la oscuridad. Aquí estamos viviendo una temporada, dicen ahora, ¿no? Un tiempo especial. Hay una cosecha nueva de líderes nuevos que están viniendo, porque los capítulos son para pescar pescadores. Cuando los avivamientos comenzaron aquí, los capítulos se multiplicaron en gran manera, en gran cantidad. Y en los avivamientos, antes la visión la daban en unos términos así, que es imposible, decía, que numéricamente podamos traer a toda la gente a los capítulos. Pero no decían, es necesario ir a la calle. Es la parte evangelística de la fraternidad, ir a la calle, a los perdidos. Aquí hay en esta sala un montón de testimonios que fueron alcanzados en avivamiento, en el poder del Espíritu Santo, milagros, sanidades, prosperidades. Le damos gracias a Dios, esa escuela de estos hombres de Honduras del sobre. Si quieres ser bendecido, sembré en esta tierra. Yo quedaba viendo el papel cuando Luis García me decía eso. Le digo, pues si esto no es tierra, es papel. Probá. Y yo decía, como Luis era de Granada, decía, todos los granadinos son pachientos. Porque se ponía en la mesa Luis y sacaba la cartera y en vez de echar en el sobre el Empira o Córdoba, echaba dólares. Yo decía, para que lo vean. Y un día como que me leyó la mente y me dice, no es para que me vean, es para que aprendas. Me leyó, el Espíritu le dijo lo que estaba pensando. Y empecé, bueno, voy a probar, ya para ir concluyendo. Hay que ser obediente. Una de las cosas que aprendí es a ser obediente. Si yo en mi vida no le hice caso a nadie. Miren, vamos a recoger una ofrenda, me decía. ¿Quién la va a contar? Y todas esas cosas yo fui aprendiendo. Y dije yo voy a salir adelante. Vine endeudado con los bancos, con prestamistas, con mis tarjetas, con familiares, deudas con proveedores. Cuando hacía la lista no terminaba porque decía, ¿y cuándo voy a pagar? Dios me solventó mi finanza. No le debo nada a nadie. ¿Ven? Y he tenido mi lucha terrible. En mero del entusiasmo. Entusiasmo quiere decir Dios dentro de uno. En ese juego del Espíritu en mi corazón, de servir a donde me llamaran. Yo he ido a varias partes del mundo, con y sin. Oyen. Aquí lo decía José Ramón ahora, que cuando uno se le dice sí al Señor, Dios provee. Yo he salido con y sin recursos y nunca me ha hecho falta nada, porque yo sé a quién le voy a servir. Entonces fíjense que de hace 12 años, mis hijos, que era uno de ellos, ahí está, de regreso, presidente de un capítulo y el otro secretario de otro capítulo, le dieron la espalda al Señor. Oigan, jóvenes, le dieron la espalda al Señor por andar de mujeriego, por andar en otras cosas que no debían de andar. Y se metieron en un alcoholismo y una drogadicción. 12 años.
Yo creía que mi esposa se me iba a morir. Yo no sabía que la tristeza puede matar a una persona. Y empecé a verse a mi esposa secar, ponérseme conchuda y adquirir una vejez, no de años, sino de dolor y tristeza. Miren, es fácil servirle al Señor cuando la bolsa está llena. Es fácil servirle al Señor cuando todo va marchando bien. Es fácil servirle al Señor cuando ves que Dios te usa para hacer milagros, para ver cosas maravillosas de Él. Pero cuando oras por un drogadicto, el drogadicto se sana. Oro por un borracho y el borracho se libera. Pero cuando lo hago en los míos, no pasa nada. Duele, triste. Años, no meses, años de rodillas, con ganas de hacerme para atrás, dudando, creyendo que esos beneficios de Dios no eran para mí, reclamándole al Señor en los momentos más duros, más difíciles. Nunca le había reclamado ni por los problemas económicos de esa forma cuando le reclamé en el estado de mi familia. Yo miraba a esta mujer que se levantaba y se arrodillaba en la sala y empezaba a orar. Yo decía, está loca, porque ella decía, esos no son mis hijos, Señor. Y ¿quién son? Decía yo. Yo no acepto a ese hijo mío, que lo habíamos ido a traer a la calle, caído. Mi hijo es el licenciado Vélez. Y yo lo quedaba viendo en el sofá, inconsciente de acuario y de droga. Y ella decía, yo no lo acepto. Yo decía a mi esposa, Señor, se me volvió loca. Está loca mi maridita, Señor, le decía. Está loca, ¿qué hago, Señor? Y al hombre le toca las del payaso. Reír, pero por dentro uno llora. Yo le decía un día Dios me habló, ya para concluir. Dios me habló y me dijo, Señor, ¿para qué me pasé? Para que lo compartas. Y ¿cómo voy a decir eso, Señor? Si yo soy uno de los líderes nacionales de este país, ¿cómo voy a decir eso? Por eso. ¿Cómo yo muy pocas veces he platicado con el Señor de esa manera, una medianoche. Dile lo que te está pasando, porque hay muchos que están peor y lo callan. Mientras no lo digan, yo no los puedo liberar. En la confesión hay liberación. Oye, no calle su lucha. Tampoco ande diciéndole a todo el mundo, porque si no van a lampasear con usted. Pero hay gente que sí. Hay hombres de Dios que sí. Ora por mí, hermano, tengo un problema. Y fíjense que tenemos 3 años ya de que en mi casa hay paz. Mis hijos que perdieron todo. Hay consecuencias, oye, hay consecuencias. Mis hijos perdieron todo y están viviendo con nosotros. Tengo 9 nietos de los 4 hijos. Cada vez que hay una reunión, es una alegría tremenda porque es un tiempo especial, aunque me alegro más cuando se van. Sí, porque me escapan de botar la casa. ¿Cómo está usted? El poder del Espíritu Santo obra en sus hijos servidores y en sus hijas servidores. Oye, sana, liberta, prospera, restaura. Yo tengo una buena relación con mi esposa, no perfecta. Oigan, escuche bien. Buena relación, no perfecta, pero sí estable.
Hoy tengo un hogar. Hogar viene de hoguera, de alrededor de algo, del juego, del calor. De allí viene hogar. Entonces ahora sí tenemos hogar porque nos reunimos alrededor del Señor para pedirle que nos conduzca y nos guarde y nos bendiga como familia. Ve, ahora sí es hogar. Tengo hogar. Ve, así que voy a hacer la oración que me enseñaron aquí hace un montón de años, que en todos los eventos lo hacemos, que dice: Señor Jesús, esta noche yo te abro mi corazón, te recibo como mi Señor, mi Salvador de mi alma para la vida eterna. Gracias, Señor, porque esta noche yo te entrego todos mis problemas, todas mis necesidades, todas las cosas que no puedo resolver, te las ofrendo en tus manos, Señor, para que usted le dé la respuesta de lo que más me conviene. En el nombre de Jesucristo, amén y amén y amén. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Marito. Bendiciones. Muchas gracias, amigo Norman Andrés. Hay otra historia allí en este lado. ¿Y qué cosa sería ideal